Buenas tardes, soy Omar Mariluz y esto es Economía para Todos. Y bueno, continuamos con esta información, una triste información con la que arrancamos el mes de septiembre. La agencia calificadora de riesgo Moody's, la agencia internacional Moody's, rebajó la nota del Perú. El Perú es un país más riesgoso para Moody's. ¿Qué implicancias tiene esto para nuestro país, evidentemente, para las empresas, pero sobre todo para los ciudadanos de a pie? Se lo contamos todo en Economía para Todos, pero primero los titulares. La agencia internacional Moody's redujo la calificación de riesgo de Perú por primera vez en 20 años. ¿Cuáles fueron los motivos de esta decisión? ¿Qué significa para el país una rebaja en su calificación crediticia? ¿Y cómo afecta esto a los ciudadanos y a las empresas en el corto plazo? El presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, y el ministro de Economía, Pedro Franque, acudieron al Congreso de la República a sustentar el proyecto de presupuesto para el próximo año. ¿Cuáles son los puntos más relevantes del nuevo presupuesto? ¿Cuáles son las prioridades de este gobierno? ¿Y qué dijo el ministro Pedro Franque sobre la rebaja en la calificación crediticia? Los afiliados a las AFP con 50 años ya pueden solicitar acogerse al régimen de jubilación anticipada. ¿Qué requisitos deben cumplir las personas que opten por esta alternativa? ¿Cuántos afiliados podrían jubilarse de manera potencial? ¿Y qué efectos tendrá esto sobre el sistema privado de pensiones? Y en nuestro segmento Claro y Sencillo te contaremos cuáles son las 4 claves para gestionar un emprendimiento de cultura de éxito. Bueno, y a ver, como les comentábamos, Moody's rebajó la calificación de las deudas de largo plazo del Perú, externa y local, de A3 a Baa1. ¿Qué significa esto? ¿Afectará o no a los trabajadores peruanos? Valeria Fuertes cuenta todos los detalles en el siguiente informe. Moody's rebajó la calificación de riesgo de Perú de A3 a Baa1 con perspectiva estable, lo que implica un impacto negativo en la economía peruana, según indicó la agencia de calificación. El ministro de Economía y Finanzas, Pedro Franque, comentó que desde mayo, durante el gobierno de Francisco Sagasti, Moody's ya tenía una perspectiva a la baja. Entonces ya nos estaba anunciando a dónde íbamos, ahora nos ha puesto en perspectiva estable, ¿no? Ya no pensamos que podemos mantener el nivel que tenemos y ojalá en poco tiempo poder pasar a recuperar. Esto, sin embargo, implica 2 cosas, ¿no? Por un lado, sí hay un poco más de peso del pago de la deuda. Nos hemos endeudado y por lo tanto hay más pago de intereses, ¿no? Esto nos ajusta el espacio fiscal. ¿Me explico? Nos corta las posibilidades de gastar en otras cosas porque tenemos que pagar los intereses de la deuda. ¿Pero qué significa que le bajen la calificación de riesgo al Perú? Se trata de una nota que los expertos le ponen al país basándose en la situación que está pasando, ya sea política o económica. Esta nota sirve como una señal para los inversionistas. Al bajarle la calificación, habrá un impacto directo en los trabajadores y en las trabajadoras, pues el sector laboral podría verse afectado, explica Mónica Muñoz, coordinadora de proyectos y políticas públicas en redes. Cuando vienen menos inversiones al país, en general lo que se tiene es menos empleo. El Perú está sufriendo todavía de una no recuperación completa del empleo que perdió con la pandemia. El empleo que más rápido se ha recuperado es el informal, el que no tiene beneficios económicos, no tiene vacaciones, no tiene ningún seguro de nada, ¿no? Y justamente quien emplea formalmente en Perú y en todos los países es las inversiones que vienen formalmente, las empresas más grandes, ¿no? Y entonces ahí vamos a tener un impacto en empleo, va a haber menos empleo de buena calidad. Moody's señala que entre los factores de esta calificación están el entorno polarizado que ha aumentado el riesgo político, la falta de claridad sobre las políticas del nuevo gobierno de Pedro Castillo y las tensiones entre el Ejecutivo y el Congreso. Luis Alegría, analista senior de macroeconomía y estrategia de Seminario SAP, detalla otro escenario complicado para quienes hayan pedido préstamos a las entidades financieras. El efecto es indirecto y viene básicamente a través del costo del crédito.
Si las tasas de interés que paga el gobierno suben, el sector privado también se va a tener que fondear a unas tasas de interés más altas. Entonces, las tasas de interés que pagan las personas por los créditos de consumo, los hipotecarios, los vehiculares, etcétera, también se incrementan. El Perú gozaba de cierta confianza, pues su riesgo crediticio era bajo, y así lo fue en los últimos 20 años. Sin embargo, hoy el riesgo es moderado y la señal que se da es que existe una pérdida de solidez económica que podría acentuarse cuando las otras calificadoras se pronuncien. Bueno, ahí es una explicación de lo que ha sido esta rebaja de calificación, pero para entrar a más detalles de los impactos que trae esto sobre la economía peruana y sobre los ciudadanos, estamos ya conectados con Jaime Reuch, vicepresidente senior de Moody's, de la agencia internacional Moody's. ¿Cómo está, Jaime? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Omar. Gracias por la invitación al programa. No, muchas gracias a ti. En principio, tratar de entender, ¿no? ¿Qué significa esta reducción en la calificación de A3 con perspectiva negativa a B, a A1 con perspectiva estable? ¿Cómo interpretamos esa rebaja en la calificación? Bueno, como señalaban en el reportaje que han hecho, es triste porque el país había luchado durante varios años, 20 años, para seguir aumentando su calificación de riesgo y ahora vemos una degradación de la calificación que puede afectar la confianza de los inversionistas extranjeros. Ha movido un poquito el tipo de cambio desde 4.07 hasta 4.10, pero no ha sido tan importante el impacto. Como bien decías en el reportaje, es más indirecto para los ciudadanos de a pie, pero es un costo real. Como señalaba el ministro Franklin, se paga una carga más importante de intereses sobre la deuda que se tiene, y eso le quita espacio fiscal al fisco para poder gastar en colegios, en sueldos, en transferencias sociales, en infraestructura. Entonces, ese costo tiene un costo real para el ciudadano de a pie y para la economía. Ahora, Jaime, ¿cuáles son los motivos que toma Moody's para esta rebaja, esta reducción en la calificación de Perú? Lo señalaba muy bien. Es este ruido político que hemos visto que está dañando la capacidad de formular y articular políticas públicas de calidad. Lo que hemos tenido en los últimos 20 años es un marco económico fiscal muy sólido que resiste al ruido político y que nunca ha sido contaminado por el ruido político. Pero ahora la falta de confianza en los ciudadanos va a ser un lastre sobre el desempeño de la economía, sobre la inversión privada que va a generar menos empleo. Entonces, desde nuestro punto de vista, estos riesgos por el ámbito político un poco crispado, por la falta de claridad en las políticas públicas, ha pesado sobre la calificación. Hemos tenido un comienzo bastante atropellado a este nuevo gobierno que no es propio de un país con calificación de A. Claro, y solo para entenderlo, porque se ha hablado, se ha discutido mucho al respecto, esta reducción en la calificación tiene que ver específicamente y exclusivamente con las últimas acciones del gobierno del presidente Pedro Castillo, o esto ya es algo que viene deteriorándose desde el año pasado con el cambio, salidas y entradas de presidentes de la República. Es cierto, es un poco de las dos cosas. Venía pensando sobre la calificación toda esta volatilidad política, toda esta falta de cohesión institucional, las tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo que ya venían desde atrás, pero se acentuaron aún más con este comienzo tan desordenado que ha tenido el gobierno. El mensaje que tiene es ambicioso para el sector privado y deja muchas dudas sobre hacia dónde quiere llevar políticas públicas el gobierno, cómo va a llegar a eso. Hay muchas voces dentro del gobierno que dan pues, mensajes encontrados. Tenemos un sector que anuncia algo y después otro sector que nos está diciendo no se va a hacer esto. Entonces, esa falta de claridad
socava la confianza de los agentes económicos. Claro, porque recuerdo muy bien, Jaime, y corrígeme si me equivoco, ustedes en mayo de este año cambiaron la perspectiva de la calificación de Perú de estable, A3 estable, a A3 negativa, ¿no? Es decir, y quizá me estoy equivocando, pero lo entiendo como ya nos habían dado una advertencia, que las cosas no se veían muy bien en el panorama de corto plazo. Y la pregunta es, para cambiar ya y rebajar la nota, entiendo que es, digamos, los hechos que hemos visto recientemente lo que han gatillado esta decisión. Tal cual. La acción de cambiar la perspectiva negativa vino antes de la segunda vuelta de elección. Ya estábamos comunicando nuestra preocupación de todas estas tensiones, esta polarización que se vive en la sociedad peruana, sobre todo en el ámbito político, que claramente había pesado sobre la confianza empresarial, sobre el funcionar de las políticas públicas, y estábamos avisando con esa perspectiva negativa que había que tener mucho cuidado con cómo se manejaba el mensaje, la recuperación económica y la dirección de las políticas públicas. Pero luego tenemos esta transición tan desordenada del gobierno que generó muchas dudas y generó mucho susto, debido a que mucha gente empezó a sacar su dinero del país y eso es lo que presionó el tipo de cambio. Más allá de eso, también ha sido muy difícil leer al gobierno y identificar cuál es su visión de país. La conformación del gabinete tal cual, presidido por Guido Bellido y vamos, un ministro de Trabajo con tremendos cuestionamientos en este momento, ¿son también motivo de esta rebaja cuando hablamos del plano institucional? Sí, fue un elemento más. Tenemos pues esta volatilidad política en cuanto a los nombramientos del gabinete, la forma en la que el gabinete asumió el ministro Franque inicialmente no juramentó con el resto del gabinete. Eso generó muchas dudas y mucha preocupación de que tal vez el gobierno no tenía coherencia en su visión del manejo económico. Ahora estos cuestionamientos al gabinete también te generan mucho ruido, que no es propicio para atraer inversión al país. Como bien decían en el reportaje, la inversión es crítica para generar empleo de calidad en el país y generar crecimiento. Ahora, y te preguntaba eso, Jaime, porque en el comunicado que publicaron el día de ayer por la noche resaltan el rol de las autoridades económicas. Las entiendo como el ministro de Economía, Pedro Franque, lo entiendo como el propio presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde. Entiendo que por ahí no van los cuestionamientos de Moody's, van por el lado político. Es decir, ustedes están viendo o percibiendo un doble discurso sobre la política económica del gobierno del presidente Castillo? Vemos una falta de claridad, ¿no? Donde se tiene un mensaje muy crispado que no considera cuál es el efecto de lo que está diciendo para con las señales que se dan al sector privado, a los inversionistas extranjeros, a los inversionistas locales, ¿no? A los empresarios locales, pero sí tenemos ese profesionalismo que se mantiene en el manejo económico y fiscal del país, el ministro de Economía, el Banco Central y las entidades regulatorias. Si es que llegamos a ver una contaminación de la parte política a esas autoridades económicas que entorpece su funcionar, ahí sí ya estaríamos viendo un escenario bastante más negativo que podría pesar sobre la calificación. Pero sí, es un tema inherentemente político. Es decir, con eso lo que me dices, Jaime, es que todavía Moody's, imagino que todo el mundo además, está muy expectante de la ratificación del presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, ¿no? Que es una persona, pues, es un profesional que da confianza a los mercados. Tal cual. Algo que ha caracterizado al país en los últimos 22 años es ese manejo profesional que hay de la parte económica y la parte fiscal.
las finanzas públicas. Y el presidente del Banco Central es una parte integral de eso. Si se le confirma, por supuesto que se genera un ancla de confianza, debido a que es una autoridad de calidad y de peso, al igual que disipar la incertidumbre que genera el no saber quiénes son los directores del Banco Central que tiene que nombrar el Ejecutivo. Ya han habido en veces anteriores demoras en nombrarlos. Típicamente esto incluso se va hacia septiembre y hasta octubre, pero el gobierno no se hace favores en dejar estas demoras. Si es que confirmase a los directores del Banco Central y al presidente de forma más expedita, más rápida, disiparía mucha de esta incertidumbre. Ahora, ¿qué significa, Jaime, para los que nos están viendo y escuchando, el término de perspectiva estable, ¿no? Teníamos la perspectiva negativa en mayo, cuando hicieron el cambio de la nota A3, porque entendíamos que era una advertencia, que esto se puede deteriorar, Perú, tengan cuidado. Ahora nos dicen, nos han bajado la calificación con perspectiva estable. ¿Cómo interpretamos esto, Jaime? Efectivamente, lo que dice Samar es una señal de hacia dónde podría ir la calificación. Cuando es una perspectiva positiva, implica que podría aumentarse la calificación. Si es una perspectiva negativa, podría reducirse la calificación. En este caso, pasamos de perspectiva negativa a una reducción de la calificación. Pero importantemente hemos cambiado la perspectiva estable, porque creemos que el deterioro que se pueda ver en el ámbito político tiene un límite, ¿no? Y somos conscientes de los riesgos que pueden afectar la calificación en el mediano y en el corto plazo, pero por ahora creemos que mientras que las autoridades económicas se mantengan en su lugar, el manejo profesional, técnico de la economía y de las finanzas públicas se mantenga, y este tema de la Asamblea Constituyente no se ve, se puede mantener esa perspectiva estable. La razón por la cual vemos a la Asamblea Constituyente como un riesgo bastante grande, bastante marcado, es el hecho de que sería abrir la caja de Pandora, donde tenemos instituciones políticas débiles, y al hacer cambios que te generan incertidumbre en el marco institucional, en el marco legal y en el modelo económico, eso podría incrementar el ruido y la incertidumbre y podría llevar a la economía a una depresión importante. Una asamblea constituyente, solo para puntualizarlo, Jaime, una asamblea constituyente o promover una asamblea constituyente desde el Ejecutivo o desde el Congreso de la República, ¿podría significar una nueva degradación de nuestra calificación? Sí, es un riesgo que estamos viendo y que vamos a estar monitoreando en los próximos meses. Creemos que la probabilidad de que se dé es relativamente baja, y es por eso que mantenemos la perspectiva estable. Pero si es que la probabilidad de que se tome aumenta, entonces eso podría pesar sobre la calificación. Un punto importante que debe considerar el ciudadano de a pie es que muchos de los males institucionales que tenemos es a raíz de los actores políticos que tenemos, no de las instituciones políticas como están constituidas. Ajá. Entonces, un cambio constitucional no necesariamente va a mejorar la estructura política del país. Lo que tenemos que hacer es elegir mejores líderes que sean conscientes, profesionales y responsables, y que tengan una madurez política para actuar. Ahora, Jaime, tratando de llevar esto a un terreno, digamos, del público, ¿no? de nivel de afectación y de impacto, una percepción más riesgosa del Perú ante el mundo, porque eso es lo que es una degradación en la calificación. ¿Cómo impacta finalmente en los ciudadanos? ¿Qué efectos de corto plazo se pueden ver? Yo pongo uno, que parte de la volatilidad que vemos, ¿no? El tipo de cambio, el precio del dólar hoy cerró al alza, pero ¿qué efectos de corto plazo podemos ver a partir de esto? Como bien dices, el efecto inmediato es sobre los indicadores financieros, el tipo de cambio, las tasas de interés, las tasas de interés que se pagan para las tarjetas de crédito, para los préstamos, porque la calificación sirve como estándar de cuál es la percepción de riesgo, no solo del Estado, sino de todos los agentes dentro del país. Entonces se vuelve más costoso endeudarse, no solo para el Estado, sino para el ciudadano de a pie. Las repercusiones de mediano plazo son que
también los inversionistas que hacen inversiones reales, no solo financieras, también se disuaden de invertir en la economía local. Lo piensan dos veces porque hay una percepción mayor de riesgo, de incertidumbre, y eso te genera menor empleo, menor actividad económica. Y Jaime, ¿qué puede hacer ya el Ejecutivo? ¿Qué puede hacer el Ministerio de Economía? ¿Qué puede hacer el Banco Central de Reserva? ¿Y qué pueden hacer las autoridades en su conjunto para tratar de revertir esto? Y otra pregunta que va muy conectada a esa, ¿cuán fácil o difícil va a ser para el Perú volver a tener una nota de A3? Lo vemos como un tema bastante lejano, por el hecho de que creo que ahora el foco tiene que ser evitar degradaciones mayores de la calificación. O sea, si se ha bajado la calificación, hay que tratar de prevenir que se siga dando esto. En otros países, como en Sudáfrica, hemos visto que se puede volver una espiral si es que las autoridades no reaccionan y tratan de generar o fomentar un crecimiento sostenible con un mensaje de bienvenida a la inversión privada. Pero se ve muy lejano el regresar al A3 por el hecho de que cuando uno está tan arriba en la escala de crediticia, cuesta más subir de nivel porque requiere esfuerzos concertados. Esta calificación de A3 fue el efecto de una lucha de más de 20 años de las autoridades económicas poniendo orden en el tema económico y en el tema fiscal. Y es lo que decías, que es un día triste porque el Perú pierde algo que le costó tanto lograr. Entonces, el foco tiene que ser en el corto plazo prevenir otras degradaciones de la calificación para luego, tal vez en el futuro, cuando haya menor incertidumbre, tratar de ostentar, de regresar a ese nivel de A3. Ahora, lo que nos dicen desde el Ministerio de Economía, ¿no?, en el comunicado también que se hizo público el día de ayer, era que bueno, estamos con perspectiva estable, que igual Moody's ha revisado al alza la proyección de crecimiento para este año de un 9 a un 12%, y que igual seguimos teniendo una de las mejores calificaciones en América Latina, la segunda mejor solo después de Chile. Pero bueno, lo concreto es que igual hemos descendido, ¿no? Tal cual. Sí hay un empuje por revisar el crecimiento de este año y tenemos un efecto estadístico muy favorable. ¿Qué quiere decir eso? Que en la primera mitad del año la recuperación viene bastante fuerte, más fuerte de lo esperado. Pero el tema no es tanto este año, donde tenemos un efecto rebote luego de la pandemia. La pregunta es si es que vamos a poder crecer tasas sostenibles y elevadas en años futuros para recuperar lo que hemos perdido a raíz de la pandemia. El nivel del empleo no se va a recuperar a donde estaba antes de la pandemia este año, sino que va a requerir de muchos meses más de crecimiento. Y de la misma manera no se va a reducir la pobreza a los niveles donde estaban antes de la pandemia. Entonces, nuevamente, las perspectivas de crecimiento de mediano plazo hay que apuntalarlas, hay que apoyarlas y la verdad que hay que tener mucho respeto con la independencia de las autoridades económicas, tratar de que el ámbito político no los contamine el funcionar de sus medidas y de sus políticas. Y solo con esto termino, Jaime, porque si bien revisan al alza la proyección de este año a 12%, que es un crecimiento importante, pero es un rebote estadístico y hay que decirlo así, y gran parte vino sobre todo en los primeros 6 meses del año. El MEF proyecta en su último marco macroeconómico multianual un crecimiento de 4.8% para el 2022, que uno diría, wow, ¿ustedes ven eso viable? ¿Cuál es la proyección de Moody's para ya los siguientes años sobre Perú? Para el 2022 tenemos una proyección de crecimiento de 4%, algo menor de la que la tiene el Ministerio de Economía, y eso responde a nuestra expectativa de que la inversión privada va a estar bastante más deprimida de lo que proyecta el Ministerio de Economía. Es posible llegar a esa proyección de crecimiento, pero el mensaje del gobierno tendría que cambiar mucho, tendría que haber mayor claridad en cómo se comunica el gobierno, cómo
ordena y articula sus políticas públicas, pero se ve difícil llegar a esas tasas de crecimiento. En general vemos un crecimiento un poco más tenue, más lento de lo que lo tiene el Ministerio de Economía. Perfecto, Jaime. Muchísimas gracias nuevamente por esta entrevista, esta explicación y este análisis sobre la coyuntura y las perspectivas de la economía peruana hacia adelante y en los siguientes meses. Jaime Reuch, vicepresidente senior de Moody's, la agencia internacional calificadora de riesgo, que lamentablemente, lo volvemos a decir, le redujo la calificación a Perú de A3 con perspectiva negativa que tenía en mayo a Baa1 con perspectiva estable. No revisaban la calificación hace 20 años. La primera vez, no degradaban la calificación hace 20 años. Y como decía el propio Jaime, lo que nos costó, digamos, obtener esa nota que nos permitía acceder a financiamiento históricamente bajo en el mundo. Las repercusiones ya las estamos viendo en este momento, lamentablemente. Nuevamente, muchas gracias, Jaime Reuch. Nos vamos a una pausa, no se vayan, venimos con más aquí en Economía para Todos.